Hoy vamos a al aeropuerto de Querétaro, desde la ciudad de Acambay, Estado de México. Llevamos un King World y vamos a iniciar el viaje. Me voy a parar a dar un paso, iniciar el viaje. Ahorita ponemos alguna historia de terror o alguna cancioncita. Espero les guste H.P. Lovecraft. Y vamos a aventarnos un cuentito. Oídos resuenan sin parar un chirrido y un aleteo de pesadilla y un breve ladrido lejano como el de un gigantesco sabueso. No es un sueño y temo que ni siquiera sea locura. Ustedes no lo saben, pero me han sucedido cosas terribles para que tenga esas dudas. John, mi amigo John, es ahora un cadáver destrozado. Solo yo sé por qué. Siento deseos de volarme la cabeza de
reparo por miedo a ser destrozado del mismo modo. La diosa de la venganza negra me tienta para que me mate. Pero antes, contaré mi historia. Desde que nos conocimos en la universidad, John y yo nos apasionamos con los enigmas y misterios de la historia de la humanidad. No dejábamos de leer y leer, pero enseguida nos invadía el aburrimiento. Ambos sentíamos una espantosa necesidad de emociones que nos terminaría llevando a la vergüenza de ser saqueadores de tumbas. No puedo revelarles los detalles de nuestras expediciones, ni mencionarles el valor de los trofeos que adornaban el museo que preparamos en la enorme casa donde vivíamos John y yo, solos y sin criados. Nuestro museo era un lugar increíble. Habíamos reunido un universo de terror y de putrefacción para excitar nuestras sensibilidades. Era una estancia secreta, subterránea, donde unos enormes demonios alados vomitaban por sus bocas abiertas una extraña luz verdosa y anaranjada. Alrededor de las paredes de la estancia había féretros de antiguas momias alternando con hermosos cadáveres que tenían una apariencia de vida y con lápidas mortuorias arrancadas de los cementerios más antiguos del mundo. Aquí y allá, los estantes contenían cráneos de todas las formas y cabezas conservadas en diversas fases de descomposición. Podían encontrarse las podridas y calvas coronillas de famosos nobles y las tiernas cabecitas doradas de niños recién enterrados. Había allí estatuas y cuadros, todos de temas perversos, y algunos realizados por John y por mí mismo. En una multitud de armarios de caoba reposaba la más increíble colección de objetos sepulcrales jamás reunidos por la locura y perversión humanas. Acerca de esa colección, debo guardar un especial silencio. Afortunadamente, tuve el valor de destruirla mucho antes de pensar en destruirme a mí mismo. Las expediciones en las que recogíamos nuestros tesoros eran siempre experiencias artísticas. Nuestra búsqueda de nuevos escenarios y condiciones excitantes era insaciable. John fue quien descubrió el maldito lugar que trajo sobre nosotros una espantosa fatalidad. ¿Qué destino nos atrajo hasta aquel horrible cementerio holandés? Creo que fue la leyenda acerca de alguien que llevaba enterrado allí 5 siglos. Alguien que en su época fue un saqueador de tumbas y había robado un valioso objeto del sepulcro de un poderoso. Recuerdo la escena en aquellos momentos finales. La pálida luna sobre las tumbas, los grotescos árboles y las estropeadas losas, las legiones de murciélagos que volaban contra la luna, la antigua capilla cubierta de hiedra y apuntando con un dedo al pálido cielo. Y lo peor de todo, el triste aullido de algún gigantesco sabueso al cual no podíamos ver. Al oírlo, nos estremecimos, recordando las leyendas de los campesinos, ya que el hombre que tratábamos de localizar había sido encontrado hacía siglos en aquel mismo lugar, destrozado por las zarpas y los colmillos de un espantoso animal. Recuerdo cómo excavamos la tumba del vampiro con nuestras herramientas y cómo nos estremecimos ante el cuadro de nosotros mismos, la tumba, la pálida luna, las horribles sombras, los grotescos árboles, los murciélagos, la antigua capilla, los nauseabundos olores, la gimiente brisa nocturna y el extraño aullido.
ataúd era increíblemente duro, pero tan viejo que finalmente conseguimos abrirlo. Increíble. Sencillamente increíble. A pesar de los 500 años que pasaron, aún quedaba mucho del cadáver, como si se hubiera conservado. El esqueleto, aunque aplastado en algunos lugares por las mandíbulas de la cosa que le había producido la muerte, se mantenía unido con asombrosa firmeza. Mira esto. Es un amuleto. El amuleto que John tomó del cuello del esqueleto representaba a un sabueso alado y tenía un pequeño trozo de jade verde. Fíjate en el detalle detallado. Ahora, ¿ves? Es sumamente repulsiva. Da la impresión de que sugiere muerte. Mira estas inscripciones. Puedes identificarlas. No las reconozco. Pero este sello de fábrica es el grabado de un cráneo. Es realmente un talismán muy extraño. Ese amuleto era un tesoro, nuestro botín. Aún en el caso que nos hubiera resultado completamente desconocido, lo hubiéramos deseado. Pero al mirarlo de más cerca, nos dimos cuenta de que nos parecía algo familiar. Reconocimos en el amuleto un símbolo que forma parte del libro prohibido, el Necronomicon, del árabe loco Abdul al-Asmed. El horrible símbolo del culto de los devoradores de cadáveres, de la insaciable lengua en el Asia Central. Apoderándonos del objeto de jade verde, dirigimos una última mirada al cráneo de su propietario y cerramos la tumba, volviendo a dejarla tal como la habíamos encontrado. Mientras nos marchábamos apresuradamente del horrible lugar, con el amuleto robado en el bolsillo de John, nos pareció ver que los murciélagos descendían hacia la tumba que acabábamos de profanar, como si buscaran en ella algún repugnante alimento. Al día siguiente, cuando embarcábamos en un puerto holandés para regresar a nuestro hogar, nos pareció oír el leve y lejano aullido de algún gigantesco sabueso, pero el viento soplaba tristemente y no pudimos saberlo con seguridad. Después de nuestro regreso a Inglaterra, comenzaron a suceder cosas muy extrañas. John y yo vivíamos como reclusos, sin amigos, solos, y en unas cuantas habitaciones de una antigua mansión, en una región pantanosa y poco frecuentada, de modo que en nuestra puerta resonaba muy raramente la llamada de un visitante. Ahora, sin embargo, estábamos preocupados por lo que parecía ser un frecuente roce en medio de la noche. No solo alrededor de las puertas, sino también alrededor de las ventanas. Lo mismo en las de la planta baja que en las de los pisos superiores.
y a veces encendíamos una vela extrañamente armada delante de él. En el Necronomicon de Araftel leímos mucho acerca de sus propiedades y acerca de las relaciones de las almas con los objetos que las simbolizan, y quedamos angustiados con lo que leímos. Luego llegó el terror. La noche del 24 de septiembre, oí una llamada en la puerta de mi dormitorio. ¿Eres tú, John? ¡Pasa! ¿John? ¿Qué sucede? En el pasillo no había nadie. Cuando desperté a John y le conté lo ocurrido, manifestó una absoluta ignorancia del hecho y se mostró tan preocupado como yo. Aquella misma noche, el leve y lejano aullido sobre las soledades pantanosas se convirtió en una espantosa realidad. Cuatro días más tarde, nos encontrábamos en el museo examinando las piezas. Estuve buscando más información sobre el amuleto, pero... ¿Escuchaste eso? ¡Shh! ¡Silencio! En aquel momento no tratamos de decidir si estábamos locos, si soñábamos o si nos enfrentábamos con una realidad. De lo único que sí nos dimos cuenta fue que los balbuceos aparentemente incorpóreos habían sido proferidos en idioma holandés. Después de aquello, vivimos en medio de un creciente horror mezclado con cierta fascinación. A veces, solo pensábamos que enloquecíamos a causa de nuestra vida anormal, y otras veces nos sentíamos víctimas de alguna misteriosa y aplastante fatalidad. Las manifestaciones extrañas eran ahora demasiado frecuentes para ser contadas. Nuestra casa solitaria parecía sorprendentemente viva con la presencia de algún ser maligno, cuya naturaleza no podíamos intuir, y cada noche aquel demoníaco aullido llegaba hasta nosotros, cada vez más claro y audible. El 29 de octubre encontramos en la tierra blanda, debajo de la ventana de la biblioteca, una serie de huellas de pisadas completamente imposibles de describir. Resultaban tan desconcertantes como las bandadas de enormes murciélagos que me rodeaban por los alrededores de la casa.
casa al oscurecer, fue atacado por algún espantoso animal y murió destrozado. Sus gritos habían llegado hasta la casa y yo me había apresurado a dirigirme al terrible lugar. ¿Qué es eso? Es una bestia. No, no. Aléjate de mí. No. No. Llegué a tiempo de oír un extraño aleteo y de ver una vaga forma negra silueteada contra la luna que se alzaba en aquel momento. ¿Cómo sucedió esto? El amuleto. Aquel maldito amuleto. Lo que no entiendo de este mapa es por qué tiene Lo enterré al día siguiente. En los descuidados jardines. Murmuré sobre su cadáver uno de los extraños ritos que él había amado en vida. El polvo vuelve a su polvo y el viento recibe el espíritu. La vida se renovará y el ciclo se completará. Otra vez, a lo lejos, el débil aullido de algún gigantesco sabueso. La luna estaba alta, pero no me atreví a mirarla. Todo iba bien hasta que ese pinche carro se atravesó. Y cuando vi una ancha sombra que volaba, cerré los ojos y me dejé caer al suelo boca abajo. No sé el tiempo que pasé en aquella posición. Solo recuerdo que me dirigí temblando hacia la casa y me incliné delante del amuleto de jade verde. Temeroso de vivir solo en la antigua mansión, al día siguiente me marché a Londres llevándome el amuleto, después de quemar y enterrar el resto de la colección del museo. Pero al cabo de 3 noches, oí de nuevo el aullido. Y antes de una semana, comencé a notar unos extraños ojos fijos en mí en cuanto oscurecía. Una noche, mientras paseaba por el malecón Victoria, vi que una sombra negra oscurecía uno de los reflejos de las lámparas en el agua. ¿Quién anda ahí? Sonó un viento más fuerte que la brisa. Y en aquel momento supe que lo que había atacado a John no tardaría en atacarme a mí. Lo bueno tampoco es que fue cierto. Al día siguiente, empaqueté cuidadosamente el amuleto de jade verde y embarqué hacia Holanda. Me sentía obligado a devolver el objeto a su antiguo propietario. La amenaza que caía sobre mí era tan grande. Lo que pudiera ser el sabueso y los motivos para que me hubiera perseguido eran preguntas todavía raras. Yo había oído por primera vez el aullido en aquel antiguo cementerio y todo lo que sucedió
insistente sonido semejante al aullido de un gigantesco sabueso. Al anochecer, me dirigí de nuevo al cementerio. El aullido era ahora muy débil y se apagó por completo mientras me acercaba a la tumba que unos meses antes había profanado, tentando a los murciélagos que habían estado vagando curiosamente alrededor del cementerio. No sé por qué aquí. Quizás, a pesar de pedir disculpas al esqueleto que profanamos, una vez que hallé la tumba, no pude dejar de cavar. La excavación resultó mucho más fácil de lo que había esperado, pero en un momento algo me interrumpió. Un esquelético buitre descendió del frío cielo y picoteó en la tierra de la tumba, hasta que lo maté de un golpe. Finalmente, desenterré el ataúd y saqué la enmohecida tapa. Aquel fue el último acto racional que realicé. En el interior del viejo ataúd, rodeado de enormes y sombríentos en el cielo en los cuales se encontraba lo mismo que mi amigo y yo habíamos probado, pero cubierto de sangre reseca y de jirones de carne y de pelo, mirándome fijamente con sus cuencas fosforescentes. Sus colmillos ensangrentados brillaban en su boca como si se burlaran de mi ruina. Cuando aquellas mandíbulas dieron paso a un terrorífico aullido, como de un gigantesco sabueso, y vi que en sus sucias garras tenía el perdido y fatal amuleto de jade verde, me eché a correr.